Este video está motivado para ayudar a que ustedes entiendan una de las causas ocultas del desbordamiento del río Bogotá en la sabana, y básicamente está relacionado con las compuertas Alicachín y con la estación de bombeo El Muña. La información que me sirvió para esta presentación es una información oficial del CIRE y de EMGESA, tomada de internet. Entonces, para encontrar la de las compuertas Alicachín, entré por Google, entré en compuertas Alicachín y ahí encontré la información del CIRE. Esta es la que me sirvió de apoyo para hacer esta presentación. Todo esto es tomado de ese informe. Entonces aquí está los datos de la compuerta Alicachín, una foto de la compuerta Alicachín, un diagrama de las compuertas Alicachín, unos datos relevantes de la estación de bombeo El Muña, donde se da el número de bombas y la capacidad de bombeo total, que es de 60.5 metros cúbicos por segundo. Esta estación de bombeo se utiliza, o su función es subir el agua del río Bogotá al embalse del Muña. Pero para poder hacer esa instalación de los equipos y de las bombas, hicieron un dique que represa el río para subirle el nivel a las bombas y favorecer los equipos. Entonces, el principal problema que tiene el río Bogotá en la sabana de Bogotá, con las inundaciones y el alto nivel del río, realmente es porque está represado para favorecer unas bombas que se encuentran en la estación de bombeo El Muña. Los datos relevantes de las compuertas de Alicachín, que están un poquito más abajo de la estación de bombeo El Muña, algo importante son que tienen 11 metros de ancho, y su función real y fundamental es que es una estructura de control de Alicachín, es mantener un nivel del agua adecuado en la dársena para la carga de la central Charquito y para el bombeo al embalse del Muña. Esa es la función real técnica de las compuertas Alicachín: mantener el nivel de agua adecuado para los equipos, para que no se les dañen los equipos, ni de la central del Charquito ni del embalse del Muña. Estos son otros datos adicionales de las compuertas Alicachín. Algo importante es que cada compuerta tiene una capacidad de descarga de 284 metros cúbicos por segundo, y con ese dato también se escudan para decir de que al abrir esas compuertas le dan total libertad a que fluya el río, que los problemas de inundaciones es por otras causas, por los jarillones, por basuras, por una cantidad de cosas, pero lo que no le cuentan a la gente es que el río Bogotá está represado en la estación de bombeo El Muña para favorecer los equipos tanto de la central de generación Charquito como de la estación de bombeo El Muña. Ese mismo documento tiene aquí posibles efectos y población afectada, y pues básicamente dice que hay que alertar a algunas poblaciones aguas abajo, como en la inspección de policía del Charquito, o el puente de acceso a la central Charquito, o en Mesitas y La Mesa, o en el río Apulo, en la confluencia del río Apulo, pueden existir inundaciones por altas crecientes del río Bogotá. Y de acuerdo con los caudales que se miden allá en Alicachín y en la estación de bombeo El Muña, entonces generan alerta amarilla, naranja o roja para avisar, a ver si pueden tomar medidas preventivas de que se tiene altos caudales del río. Pero esas son alertas para aguas abajo del río Bogotá. En este acetato de operación de EMGESA, realizado el 26 de noviembre del 2010, pues tiene algunas cosas interesantes. Dice que EMGESA participa activamente durante las emergencias a través de dos protocolos. El protocolo de manejo de las compuertas Alicachín, dice: el protocolo establece las coordinaciones entre la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la CAR, la DEPAE, la CREPAT y EMGESA, muchas personas, para tomar la decisión de si abren o no las compuertas Alicachín para ayudar con las inundaciones en la sabana. Y el protocolo de emisión de información a aguas abajo de Alicachín, también una cantidad de empresas, para avisarle a las poblaciones aguas abajo que tengan cuidado porque va mucha agua para abajo porque está lloviendo mucho en la sabana. Este es un diagrama
muy interesante que muestra el embalse del Muña, muestra el río Bogotá, la estación de medición Gibraltar, medición del nivel del río, las compuertas Alicachín que están sobre el río Bogotá antes del salto del Tequendama, antes del Charquito, muy cerquita aquí a la estación del Muña y al embalse del Muña. Aquí está la estación de bombeo del Muña. Entonces el río Bogotá aquí tiene este represamiento directo por las compuertas Alicachín, y en la estación de bombeo del Muña hay un muro antes de estas compuertas, un dique que represa el río para mantener alto el nivel para la estación de bombeo del Muña y para la boca toma que va a la planta de generación El Charquito. Además del embalse del Muña, por este lado va la tubería que conduce a las centrales de generación El Paraíso y La Guaca. Aquí es la continuación del diagrama donde muestra las zonas que pueden ser de inundación abajo de Mesitas del Colegio, por ejemplo, ya en la confluencia del río Apulo con el río Bogotá, y donde ya botan las aguas después de pasar por la central del Paraíso y por la central de La Guaca y las otras estaciones de generación que tiene el río Bogotá. De aquí en adelante son unas fotografías que estuve tomando en la estación de bombeo El Muña, y pues esta estación es de propiedad de Emgesa. Aquí se muestran las tuberías que suben el agua de la estación de bombeo El Muña al embalse del Muña. Esta es una panorámica de la zona del Muña. Aquí un tablero cerquita de las compuertas Alicachín, donde están las empresas que tienen que ver con este negocio: Emgesa, Endesa, Acueducto y Energía de Bogotá. Aquí es una de las principales fotos que muestra ya una panorámica de donde debe estar un dique que está represando el río Bogotá aguas arriba. Esto de aquí para atrás está la sabana de Bogotá, y de aquí para abajo se encuentra el salto del Tequendama. Aquí más abajito están las compuertas Alicachín. Entonces, como ustedes pueden ver, esta estructura que tapa el agua por acá está generando una diferencia de alturas en el río. O sea, aquí se mantiene alto el nivel del río para evitarle problemas a la estación de bombeo del Muña, y por allá detrás está la bocatoma de la central de generación El Charquito. Entonces se nota claramente que hay un represamiento del río. Vamos a ver más detalles. Aquí en esta foto las compuertas estaban parcialmente cerradas, no se ve la turbulencia acá, el nivel del río se mantiene alto, lo mantienen alto porque cerraron las compuertas de Alicachín un poquito más abajo. Aquí están las compuertas Alicachín. Como pueden ver, esto está como muy tranquila el agua, las compuertas están parcialmente cerradas. Esta es una foto del 19 de diciembre del 2010. Aquí coloqué dos para poder ver la comparación y el efecto que se produce estando abiertas las compuertas y estando cerradas o parcialmente cerradas. Aquí las aguas se ven muy tranquilas, aquí se ven bastante turbulentas. Entonces este efecto puede engañar a mucha gente, porque al abrir las compuertas Alicachín le hacen ver a la gente que están dejando fluir el río muy rápido, y entonces no están generándole ninguna obstrucción al río. Aquí se ve aguas abajo de las compuertas Alicachín, aquí están parcialmente cerradas, aquí están totalmente abiertas, el río está fluyendo. O sea que las compuertas Alicachín dejan pasar en todo caso bajo esa condición agua. Pero esta es la foto más importante, es un detalle mayor de la zona de el dique del Muña. Entonces aquí está aguas arriba del río Bogotá, aquí es aguas abajo del río Bogotá pasando por ese dique. Entonces, como pueden ver, esta línea amarilla yo la coloqué para que sirva de referencia la altura del nivel del río antes del dique y la altura del nivel del río después del dique, que deja ver estas losas de piedra de la construcción de esta estructura, mientras que aquí las compuertas estando cerradas, parcialmente cerradas, se mantiene el nivel del río más o menos a la misma altura de acá. Aquí pues estábamos en plena ola invernal, aquí ya había bajado un poco la ola invernal, sin embargo el nivel del río, miren la referencia, es el mismo el nivel del río, estando abiertas las compuertas al 100% o parcialmente cerradas en diferente época, pero muy cerquita en la oleada invernal del año pasado, al final del año pasado. Entonces es muy claro que abrir las compuertas Alicachín genera un efecto de bajar el nivel, pero de aquí en adelante
y a nosotros no nos interesa eso, nos interesa es de aquí para atrás que está la sabana de Bogotá, se baja el nivel de las aguas, pero al abrir la compuerta se baja el nivel acá, pero no acá. ¿Y por qué no se deja bajar el nivel acá? Porque eso, si se baja mucho el nivel, me puede dañar los equipos de la estación de bombeo. Entonces ese dique, que no es regulable, se mantiene ahí y me mantiene represadas las aguas del río Bogotá. Esto es otra parte allá mismo, donde aquí están las compuertas parcialmente cerradas, pero del otro lado de la anterior presentación, y aquí se nota la bajada y la turbulencia que genera estar abiertas las compuertas, pero aquí atrásito el río está en un nivel alto, entonces sí se baja el nivel del río, pero entre este dique de la estación de bombeo del Muña y las compuertas Alicachín, pero atrás del río se mantiene abierto. Por lo tanto, las conclusiones son las siguientes: el río Bogotá se encuentra represado por un dique en la estación de bombeo del Muña, pues que no se ve porque está cubierto por el agua, y eso es propiedad de Engesa. La segunda, el nivel del río se mantiene alto en el Muña, aún estando abiertas las compuertas Alicachín, como pudieron ver anteriormente, por el dique que se encuentra sobre el lecho del río en la estación de bombeo del Muña. Una conclusión muy importante es que las compuertas Alicachín sirven para ocultar una de las principales causas de las inundaciones en la sabana de Bogotá por desbordamiento del río Bogotá, porque abren las compuertas, le hacen creer a la gente que están dejando pasar libremente el río, pero no dicen nada del represamiento del río. Por lo tanto, la conclusión y la recomendación para todos es que los actuales damnificados por las inundaciones en la sabana de Bogotá, y en general todos los que vivimos en la sabana de Bogotá, debemos exigir que se elimine el dique que represa el río Bogotá en la estación de bombeo del Muña para evitar las inundaciones. Espero que la información sea útil y clara. Gracias.